Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1, Dream de series 1 de 4. Mi papá es gay, basados en el libro. Capítulo 1, Kim Ha, 13 años antes. Hey, soñé con ella otra vez. ¿Por qué sueño con ella tan a menudo en este tiempo? En mi sueño nos encontramos pero nunca hablamos. He soñado así desde que tengo memoria y ella ha crecido conmigo a lo largo de los años. ¿Quién es ella? ¿Existe realmente o es solo mi amiga imaginaria? No es un mal sueño lo que me despertó, sino el sonido de algo rompiéndose en mi casa, lo que en ese momento perturbó el sueño de una chica de 15 años como yo. ¿Qué rompiste, mamá? El sonido fue tan fuerte. Me levanté de la cama y grité para preguntarle a mi madre antes de bajar corriendo las escaleras para ver qué pasó. Lo que vi fue a mi madre parada frente al televisor con solo un trozo de papel reflectante en la mano. Empecé a sentirme nerviosa al ver a mi madre, que por lo general era muy alegre, parada tan quieta. El post-it que mi madre siempre tenía con él parecía haber sorprendido a mi madre. ¿Qué había pasado? Mamá, ¿qué pasa? Como mamá no respondió, me acerqué y me incliné para leer el post-it en la mano de mi madre. Después de leerlo, mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi sangre bombeó como si hubiera una bomba dentro de mi cuerpo. Estaba tan abrumada que no podía hablar. Había un nudo en mi garganta. Era un sentimiento que no podía describir. Lo siento. De ahora en adelante voy a vivir la vida que quiero. Te doy todo mi dinero y mis posesiones. Por favor, dame la libertad de vivir mi vida de acuerdo con mis preferencias. Pong Paul, las preferencias de mi papá no fueron difíciles de adivinar porque, para ser honesta, siempre había sospechado de alguno de sus comportamientos extraños, como mirar fijamente a los hombres, pero nunca pensé que mis sospechas se confirmarían porque tenía una hija, que soy yo, y siempre había sido un gran padre. ¿Quién era gay pero tenía una hija? Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no lo estaría? Esa fue la primera frase que salió de la boca de mi madre. Ella era fuerte y no derramó ni una lágrima. Había algunos signos de conmoción, pero parecía que no estaba triste y podía aceptar lo que estaba pasando. Espera, ¿mamá ya lo sabía? ¿Lo sabías desde antes? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Hablemos cuando seas mayor. 15 años no es lo suficientemente mayor. No, solo sé que podemos seguir con nuestras vidas sin él. Mi madre extendió su mano, la puso sobre mi cabeza y me desordenó el cabello antes de alejarse caminando hacia la cocina. Limpia esos pedazos de vidrio antes de pisarlos. Miré a mi madre atónita. Si se tratara de otra familia se habría asustado, pero mi madre era fuerte, firme y realista. No hubo lágrimas, y eso tampoco me sorprendió demasiado, porque mi madre estaba demostrando que incluso ella podía superarlo. Mi madre estaba dándome su ejemplo en ese momento tan crucial. Mamá, no te preguntaré cuando lo sepas, pero puedo preguntarte si sabes con quién va a vivir papá. No obtuve ninguna respuesta de mamá, pero el grito de nuestros vecinos de inmediato me hizo darme la vuelta y mirar. Luego corrí al frente de la casa para ver qué estaba pasando. Parecía que no solo mi casa había experimentado un evento impactante ese día. Mi vecina de al lado, que acaba de mudarse hace menos de 3 meses, también tenía noticias impactantes, especialmente la que tenía aproximadamente la misma edad que mi madre. Estaba llorando como si alguien acabara de morir, con su hija abrazándola y llorando como ella. Se fue. ¿Cómo podremos seguir? Dijo la mujer sollozando. Está bien, mamá, podemos seguir juntas. Me tienes a mí. Yo, que estaba escondida detrás de la pared entre nuestras casas, pude escuchar cada palabra y estaba mirando con interés. Vi a Kim mirar en mi dirección por un breve momento, así que rápidamente me arrodillé para esconderme, abrazando mis rodillas y sintiéndome culpable.
Me atraparon siendo entrometida. Pero eso fue todo. Cuando creí que me había escondido lo suficientemente bien, subí la pared para echar otro vistazo y todavía vi a la madre y a la hija abrazándose y llorando, lo cual fue totalmente diferente a mi familia. Actuamos como si todo fuera normal, a pesar de lo que acababa de pasar, así que volví a la casa para preguntarle a mi madre una vez más.